Saludos, comunidad. Esta noche tenemos un par de historias sobre brujería que dejaron unas experiencias aterradoras en las personas que lo vivieron. A una de ellas le hicieron un amarre y la otra fue testigo de cómo su madre lo hacía. Ahora pónganse cómodos, apaguen las luces. Y comencemos. Mi nombre es Andrés, y nunca pensé que terminaría escribiendo esto. Siempre he sido una persona racional, de esas que necesitan pruebas para creer en algo, y jamás hubiera imaginado que mi vida tomaría un giro tan oscuro. La historia que estoy por contarles no es fácil de relatar, pero siento que debo hacerlo, si no por mí, por aquellos que han pasado por algo similar y piensan que están perdiendo la cordura. Vivo en Veracruz, una ciudad costera en México, conocida por sus playas, su música y su energía vibrante. Aquí, el mar es testigo de todos los secretos y rumores que corren por las calles, pero en mi caso, lo que ocurrió no tiene nada que ver con leyendas locales, sino con algo mucho más cercano y, para mí, devastador. Todo empezó cuando conocí a Ana, mi exnovia. Ella era de otro estado, Tabasco, y se había mudado a Veracruz para trabajar. Nos conocimos por amigos en común, y desde el primer momento, algo en ella me atrapó. No era solo su belleza, era algo más, algo que no supe identificar al principio. Su presencia era magnética, casi hipnótica, y en poco tiempo, comenzamos a salir. Al principio, todo era perfecto. Ana era atenta, divertida, y parecía que teníamos una conexión profunda, como si el destino nos hubiera unido. Pero, con el tiempo, noté ciertos comportamientos que me hicieron sentir incómodo. Por ejemplo, ella siempre insistía en que no podía dejarme, que yo era suyo y que nunca nos separaríamos, lo cual al principio me pareció romántico, pero después comenzó a ser sofocante. No le gustaba que hablara con otras chicas, ni siquiera con amigas de años. Celos enfermizos que nunca antes había visto en alguien. Lo que más me inquietaba era la forma en que reaccionaba si yo sugería que tomáramos un tiempo o si quería pasar una noche solo. Sus ojos cambiaban. Literalmente, se oscurecían, como si algo maligno tomara el control por un momento. Me hacía sentir culpable, como si yo fuera el malo de la relación por querer un poco de espacio. A pesar de todo, seguí con ella. Me repetía a mí mismo que solo eran problemas comunes de pareja. Eso es lo que cualquier persona pensaría, ¿no? Hasta que empezaron las pesadillas. Una noche, me desperté sudando, después de un sueño donde Ana aparecía en mi habitación, parada junto a la cama, pero no era ella. Su rostro estaba distorsionado, y en lugar de ojos, tenía dos huecos oscuros, vacíos, que me miraban fijamente mientras susurraba mi nombre. Me decía que era suyo, que nunca me dejaría escapar. Traté de moverme, pero no podía. Estaba completamente paralizado. Solo podía ver cómo esa figura se acercaba cada vez más, con esa sonrisa torcida y esos ojos vacíos que parecían querer devorarme. Cuando finalmente pude moverme, salté de la cama y encendí la luz, jadeando. Todo estaba en su lugar, pero mi corazón latía tan rápido que pensé que me daría un infarto. Al día siguiente, traté de olvidarlo, atribuyéndolo al estrés. Pero no fue un sueño aislado. Las pesadillas continuaron, noche tras noche, y cada vez eran más intensas. Lo más perturbador es que Ana comenzó a aparecer en lugares donde no debería estar. Por ejemplo, un día la vi parada frente a mi trabajo, observándome desde el otro lado de la calle. No le di mucha importancia, pero cuando la llamé más tarde para preguntarle por qué no me había saludado, me dijo que había estado en su casa todo el día. Y lo peor es que no parecía estar mintiendo. Entonces, ¿a quién había visto? Esa imagen me atormentó por días.
Luego, comenzaron a desaparecer cosas de mi apartamento. Pequeños objetos que ni siquiera recordaba haber dejado en otro lugar. Al principio, pensé que simplemente era mi descuido, pero cuando comencé a encontrar mechones de mi cabello en lugares extraños, me di cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Lo más inquietante fue cuando descubrí uno de esos mechones atado con una cinta roja debajo de mi cama. No podía explicarlo. No sabía cómo había llegado allí ni quién lo había puesto. Comencé a sentirme cada vez más débil, como si algo estuviera drenando mi energía. Mi apetito disminuyó, y el sueño ya no me proporcionaba descanso. Empecé a enfermarme, dolores de cabeza constantes, náuseas, y una fatiga que nunca desaparecía. Mis amigos me dijeron que me veían pálido, más delgado, como si estuviera decayendo rápidamente. La verdad es que me sentía así, pero no sabía a quién recurrir. Todo llegó a un punto crítico una noche en la que Ana me invitó a su departamento. Algo en su voz sonaba distinto, como si estuviera esperando algo de mí. Cuando llegué, la atmósfera estaba cargada, casi asfixiante. El aire olía a incienso, y vi que había velas encendidas por toda la sala, algo que nunca antes había hecho. «Quiero mostrarte algo», me dijo con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Me llevó hasta su habitación, donde había colocado una especie de altar. Sobre la mesa había fotografías mías, junto con objetos personales que claramente me había robado en algún momento, mi reloj, una pulsera que solía usar, y más mechones de mi cabello atados con cintas rojas. «¿Qué es esto?», le pregunté, ya sintiendo el pánico invadiéndome. «Es para protegernos», me dijo. «Para que nunca te vayas de mi lado». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Todo apuntaba a lo que en ese momento me negaba a aceptar. Ana había estado usando brujería para controlarme, para atarme a ella. Intenté salir corriendo, pero sentí como si algo me estuviera reteniendo. Mis piernas pesaban, mi cuerpo no me respondía. Ana se acercó lentamente, sus ojos llenos de una emoción que no podía interpretar. «No te preocupes», me dijo mientras colocaba una mano en mi pecho. «Todo estará bien. Solo tienes que dejar que esto siga su curso». Esa noche fue un infierno. No pude salir de su apartamento hasta el amanecer, y cuando lo hice, me sentía más débil que nunca. Apenas llegué a mi casa, colapsé en la cama, con una sensación de vacío que nunca antes había experimentado. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Hablé con una amiga cercana, Claudia, que sabía mucho sobre este tipo de cosas. Me llevó con una mujer mayor que vivía en las afueras de la ciudad, conocida por su conocimiento sobre brujería y protección espiritual. La señora, después de escuchar mi historia, confirmó lo que ya temía: Ana había estado utilizando magia negra para amarrarme a ella. Me dijo que debía alejarme de inmediato, pero que el proceso para romper ese vínculo no sería fácil. Con su ayuda, comenzamos un ritual de limpieza, uno que duró varios días. Durante ese tiempo, las pesadillas empeoraron. Veía a Ana en cada rincón de mi mente, susurrando que yo era suyo, que no me dejaría ir. Pero al final, el proceso funcionó. Poco a poco, me fui sintiendo más fuerte, más en control de mí mismo. Ana desapareció de mi vida, como si nunca hubiera existido. Intenté buscarla después para confrontarla, pero nadie sabía de ella. Su departamento estaba vacío, y los pocos amigos que tenía decían que se había mudado de la ciudad. No he vuelto a saber de ella, pero lo que me queda claro es que algo mucho más oscuro habita en las sombras de su ser. Desde entonces, he vivido con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque me liberé de su control, pero miedo porque sé que hay fuerzas allá afuera, invisibles,
que pueden destrozar tu vida sin que te des cuenta. No sé dónde está Ana ahora, pero algo me dice que no ha terminado conmigo. A veces siento su presencia, como si todavía estuviera vigilándome desde la oscuridad. Y aunque ya no la veo, sé que sigue ahí, esperando el momento adecuado para volver a atraparme. Si te gustó, dale like y suscríbete. Continuamos. Mi nombre es Valeria, y nunca imaginé que lo que estaba a punto de descubrir me cambiaría para siempre. Crecí en la ciudad de Guanajuato, una ciudad de leyendas y misterios, donde las sombras parecen tener vida propia y los callejones guardan secretos que deberían permanecer ocultos. Pero mi historia no es sobre leyendas antiguas ni sobre fantasmas que rondan las calles empedradas. No, lo que me sucedió fue mucho más real, más aterrador, y está relacionado con algo que nadie quisiera aceptar. ¿La brujería? Mi madre siempre fue una mujer fuerte, independiente, y aunque mi padre nunca estuvo realmente en nuestras vidas, ella se las arregló para criarme sola. Siempre la admiré por su capacidad de sobreponerse a las dificultades, pero lo que no sabía es que había una parte de su vida que me había mantenido oculta. Un secreto tan oscuro que, si lo hubiera sabido antes, habría hecho todo lo posible por alejarme de ella. Todo comenzó cuando tenía 16 años. Mi madre había comenzado a salir con un hombre llamado Esteban. Al principio, él parecía amable y atento, siempre dispuesto a ayudarnos en lo que necesitáramos. Se quedaba en casa para cenar, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi madre feliz. Pero no duró mucho. Un día, sin previo aviso, Esteban desapareció. Simplemente dejó de venir, no contestaba las llamadas, y mi madre se fue sumiendo en una especie de tristeza que no podía comprender. Las noches comenzaron a llenarse de sollozos que venían de su habitación, y la alegría que había traído Esteban con su presencia se desvaneció como si nunca hubiera existido. Pasaron semanas, y mi madre se volvió irreconocible. Ya no comía, no salía de la casa, y sus ojos se hundieron, llenándose de una oscuridad que me asustaba. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un murmullo proveniente del piso de abajo. Al principio, pensé que mi madre estaba hablando por teléfono, pero la voz no era la suya. Sonaba más grave, como si estuviera acompañada por alguien más. Mi curiosidad me ganó, así que me levanté lentamente, descalza, y bajé las escaleras con cautela, evitando hacer ruido. La sala estaba oscura, pero había una pequeña luz que venía de la cocina. Me acerqué y lo que vi me heló la sangre. Mi madre estaba sentada en el suelo, rodeada de velas negras, leyendo algo de un libro que tenía en las manos. Frente a ella una señora mayor, digo que mayor por su aspecto de cabello blanco y piel arrugada, que sostenía un tabaco en su boca y un ramo de hierbas en su mano con el que rozaba los hombros de mi madre. En el centro de un círculo dibujado con tiza en el piso, había una foto de Esteban, junto con lo que parecía ser una muñeca de trapo. En ese momento, no entendí lo que estaba viendo, pero algo en mi interior me decía que aquello estaba mal. Muy mal. Me alejé de inmediato, sin hacer ruido, y corrí de vuelta a mi cuarto, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Traté de convencerme de que lo que había visto era algún tipo de ritual para reconfortarse, algo inofensivo. Pero las cosas comenzaron a empeorar después de esa noche. Días después, Esteban regresó. Mi madre se veía radiante, como si la tristeza jamás hubiera existido. Él estaba más atento que nunca, casi como si fuera una persona diferente. Al principio, pensé que solo había sido una simple reconciliación, pero algo en Esteban no me cuadraba.
Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos parecían torpes, y apenas hablaba. Era como si estuviera presente, pero no del todo. Su mirada a veces se perdía en la nada, y otras veces lo encontraba observándome con una intensidad que me hacía sentir incómoda. Comencé a notar que evitaba cualquier contacto con otras personas. Dejaba de salir de la casa, y cuando lo hacía, solo era de noche, como si la luz del día lo incomodara. Pronto, la situación en casa se volvió asfixiante. Mi madre, quien antes era protectora y cariñosa, comenzó a distanciarse de mí, centrando toda su atención en Esteban. Se volvieron inseparables, pero no de una manera normal. Era como si ella lo controlara, como si él no pudiera tomar ninguna decisión sin que ella lo aprobara. Y entonces, comenzaron los sucesos extraños. Las noches se volvieron interminables, llenas de ruidos inexplicables. Escuchaba pasos en el pasillo cuando todos estábamos en la cama. Sentía una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, observándome. Las paredes de la casa comenzaron a susurrar, o al menos eso creía yo. A veces me despertaba en medio de la noche, segura de que había alguien en mi habitación, pero cuando encendía la luz, no había nadie. Un día, mientras mi madre y Esteban estaban fuera, decidí investigar más sobre ese libro que había visto en la cocina. Esperé a que se fueran y busqué en su cuarto. Lo encontré escondido en un cajón bajo llave, pero ya había aprendido a abrirlo. El libro estaba cubierto de símbolos que nunca había visto, palabras en un idioma extraño que no podía entender. Pero lo que más me perturbó fueron las imágenes. Dibujos grotescos de figuras humanas deformadas, seres que parecían haber sido arrancados del infierno. En una de las páginas, reconocí lo que parecía ser el mismo ritual que había visto a mi madre hacer. Pero lo que leí en esa página me paralizó. Era un conjuro, uno para atar a una persona a ti, para dominar su voluntad y evitar que se fuera. Mi madre había usado brujería para recuperar a Esteban. El horror me invadió. No podía creerlo. ¿Cómo había sido capaz de hacer algo así? Todo comenzó a tener sentido, el comportamiento extraño de Esteban, los ruidos en la casa, las sombras que sentía acechando. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Tenía que hacer algo, tenía que confrontarla, ¿pero cómo? Esa noche, decidí que hablaría con ella, pero lo que sucedió cambió todo. A la medianoche, me desperté con un fuerte golpe. Salí de mi habitación, temblando, y me dirigí hacia el origen del ruido. La puerta del cuarto de mi madre estaba entreabierta, y cuando la empujé, el aire frío me golpeó en la cara. La ventana estaba abierta, las cortinas moviéndose con el viento. En el suelo, mi madre estaba de rodillas, llorando, frente a lo que parecía ser el cuerpo sin vida de Esteban. Intenté acercarme, pero algo me detuvo. Una figura oscura, más alta que cualquier persona que hubiera visto, se materializó en la esquina del cuarto. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad infinita, y en su boca, una sonrisa macabra se dibujaba, llena de dientes afilados. Mi madre sollozaba, suplicándole algo que no podía entender. La figura dio un paso hacia ella, y con un solo gesto, la empujó hacia el suelo. Mi madre gritó, y en ese momento, mi cuerpo reaccionó por puro instinto. Corrí, sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaba atrás. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que me encontré en la calle, sin aliento y sin saber qué hacer. Pasé la noche en casa de una amiga, incapaz de regresar. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de Esteban en nuestra casa. Mi madre fue encontrada en estado catatónico, repitiendo una y otra vez las mismas palabras:
No debía haberlo llamado. Nadie pudo entender lo que había sucedido, y la versión oficial fue que Esteban había muerto de un ataque al corazón. Pero yo sabía la verdad. Mi madre había pagado el precio por jugar con fuerzas que no podía controlar. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte, y nos vemos cuando tenga un nuevo archivo de terror para ustedes.